Casi me cuelo a la Noruega, casi me cuelo al organizador, pero bueno, en fin, aquí estamos. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias en primer lugar a Juan y al resto de organizadores por la oportunidad de juntarnos hoy a todos aquí en esta primera conferencia de remigración. Gracias al resto de ponentes de un nivel muy alto, cada uno con militancias diferentes, con matices, con puntos de vista probablemente que no convergen en absolutamente todo, pero que comparten lo más importante a mi juicio, que es la misión que nos ha traído aquí a todos un sábado por la tarde, que es la preocupación por nuestras propias naciones, la preocupación por la continuidad de nuestra comunidad histórica, en particular de España, Alfonso supongo que la de Portugal, pero en definitiva la preocupación por el futuro de nuestras propias naciones. Estamos hoy aquí para hablar de la cuestión clave de nuestra época. Hay muchas cosas que nos preocupan, pero todos somos conscientes de que hay una cuestión que es la absolutamente clave, que es la identidad y la demografía. Lo han dicho los dos ponentes anteriores. La economía se puede destruir, la política se puede ir al traste, pero como perdamos la demografía, hemos perdido todo. Como perdamos la demografía y nuestra identidad, España no vuelve a levantarse, España no vuelve a ser la misma, porque España no es una finca rústica en explotación por unos millones de personas que estaban temporalmente pasando por aquí. España es otra cosa. La cuestión migratoria durante mucho tiempo ha sido un tema tabú y, sin embargo, gracias a Dios, pues ha dejado de serlo. Ha dejado de serlo porque desde hace un par de años para acá todos hemos ido viendo cómo la cuestión se va introduciendo en los telediarios, en las tertulias de las televisiones, en las columnas de los periódicos, en los medios de comunicación. Y sin embargo, si estamos hoy aquí, este sábado por la tarde, es porque somos absolutamente conscientes de que la propuesta política actual, de que la situación que vemos a nivel institucional es insuficiente, que necesitamos ir un paso más allá. Y necesitamos ir un paso más allá porque parece que nadie se atreve a ir al punto en el que queremos estar, y es el reconocimiento de que España no es un papel. España no es una situación administrativa. España no es un trámite burocrático que hay que superar cumpliendo una serie de requisitos establecidos legalmente. España no es portar en el bolsillo un trozo de plástico, llámese DNI, pasaporte o lo que sea. España es otra cosa. España es formar parte de una comunidad, como aquí se ha dicho. España es ser, España es pertenencia. Ser español no es simplemente cumplir con un requisito y que temporalmente un régimen político actual te reconozca el poder estar aquí. Ser español es formar parte de algo muy antiguo que viene de siglos para atrás y de lo que nosotros somos legatarios y que tenemos que cuidar para las generaciones venideras. Porque, como bien se ha dicho aquí, pronto será la historia la que juzgue qué hizo esta generación con la situación que se encontró. La identidad no surge de la nada. Nos lo ha explicado la compañera noruega. La identidad viene determinada por muchas cosas. La identidad, por supuesto, es cultura, es la cultura que nos rodea. La identidad es historia, son las grandes batallas que hemos tenido que vivir. Se me ocurre Lepanto, se me ocurre tantas otras, las Navas de Tolosa, en fin, todo lo que hemos tenido que superar en la Reconquista y en todo lo que hemos ido viviendo hasta llegar al día de hoy. España son nuestros héroes, España son nuestros santos, España es la fe de nuestros padres, España es la cristiandad, porque España ontológicamente como ser no se entiende sin la tradición cristiana. Y España, por supuesto, es su población. España con otros habitantes no sería España, sería también, como les digo, otra cosa. Y por tanto, sin identidad, si perdemos la identidad, el reconocimiento intersubjetivo, el mirarnos hoy aquí todos a la cara y ver que tenemos a un español delante y no a un indio, a un japonés, a un turco o a un guatemalteco, sin identidad no hay futuro. En fin, si hay algo que nos ha traído aquí mayoritariamente hoy a población joven, agradeciendo también a la población senior que nos haya congratulado con su asistencia, es que la juventud es la que está viendo de una manera más clara las necesidades de nuestra patria. Aquí en Madrid particularmente, pero también en Barcelona, donde viene Tony, en Valencia, en Sevilla, en Málaga, en cada capital de provincia y en todas las ciudades intermedias, se está viendo cómo paulatinamente hay una sustitución demográfica de la población autóctona española. Estamos viendo cómo los servicios públicos están absolutamente saturados. Estamos viendo cómo las ayudas sociales llegan en muy escasa medida
a los nacionales. Estamos viendo una situación imposible para la vivienda, alquileres imposibles de pagar, que la propiedad es verdaderamente un sueño al alcance de muy pocos. Y cada vez más españoles se hacen preguntas, y es cómo hemos llegado hasta este punto. Y la realidad es que es muy difícil resumir o condensar o limitarla a un par de razones, pero hay una que es de muchísimo peso y que vemos que lo afecta a absolutamente todo, que es la invasión migratoria que estamos viviendo en España y que está provocando toda esta precariedad. Y para eso, como se ha dicho ya aquí, hay una única solución, que es tener ambición histórica, determinación y llevar a cabo un procedimiento de remigración serio, real, posible y viable. Pero mucha gente se preguntará, ¿qué es la remigración? Porque a priori es solo una palabra que además dicen gente con sensibilidades políticas distintas, y yo voy a dar al menos cuál es mi visión. La remigración, en primer lugar, es defender lo que somos, es recuperar el control, es que las leyes se cumplan, que no sean mero maquillaje jurídico, que no estén para incumplirse, que no sean papel mojado como hemos visto hasta ahora. Remigración es corregir los errores de nuestra política migratoria. Remigración es revisar el modelo para definir con claridad quién puede estar y en qué condiciones en España. Remigración es revalorizar lo que significa ser español y acotarlo, porque todos somos conscientes de que se ha otorgado la nacionalidad española y también los permisos de residencia con muchísima generosidad, con excesiva generosidad. Y por tanto, remigración es también retorno a sus países de origen de quienes no deben estar aquí, sean cientos de miles o sean millones. Esto hay que hacerlo con claridad, con visión, pero también con la ley de la mano. No se trata de actuar como un bárbaro, sino con justicia, con garantías, con humanidad, por supuesto, pero también con firmeza. Y por tanto, para definir lo que es remigración, debemos poner sobre la mesa no solo lo que consideramos que es, sino también lo que no es. Remigración no es un eslogan electoral, no es la oportunidad para tener unos votantes cautivos con una expectativa que nunca pretendes llevar a cabo. Tampoco la remigración es odio, o al menos no lo es necesariamente, no lo es desde luego para mí. La remigración no es supremacismo, no se trata de creernos mejores que otros, simplemente de saber lo que somos y de saber que somos diferentes. Tampoco es la petición de certificados, de purezas, ni de sangres, ni el aislamiento frente al exterior, ni echar de España a los japoneses que regentan el restaurante de sushi que le gusta a vuestras novias, ni expulsar al doctorando letón que está investigando en la Complutense contra el cáncer, ni en definitiva es expulsar a cualquier extranjero que esté en España. Al menos eso no es lo que es remigración para mí. Y por tanto, remigración no es arbitrariedad, remigración no es anarquía, remigración no es violencia, remigración no es odio, sino que es restaurar el sentido común, la legalidad y el orden. Tampoco la remigración es necesariamente en abstracto un rechazo a la diversidad. Sí lo es al multiculturalismo fracasado, que ha fracasado en todos los países de nuestro entorno, en Francia, en Bélgica, lo estamos viendo en Alemania, en Suecia, en tantos otros, a pesar de que en España estamos a tiempo. En España la diversidad ya la tenemos entre nosotros, no tenemos que importarla de lejos. España es diversa en sus regiones, en sus lenguas regionales, en sus costumbres. Uno de Burgos no es igual a un andaluz, ni un vasco a un catalán, ni un gallego a un valenciano. Y sin embargo, todos somos españoles y esa es nuestra fortaleza, que es la unidad en la diversidad. Y por tanto, la remigración, desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, también cuida la diversidad, cuida y protege que sigamos siendo el pueblo que somos, que es un pueblo distinto a otros. Y eso no significa que no podamos tener un diálogo intercultural, que no podamos tener intercambios universitarios, que no pueda venir gente aquí a formarse, ni siquiera que otros españoles no puedan formar familias con personas de otra nacionalidad. Significa ser conscientes de lo que somos, protegerlos y sobre todo proteger que sigamos siendo hegemónicos y que cuando uno pasee por las calles de una ciudad española no dude ni un solo segundo que está en Madrid y no en Nueva York, en París o en Pekín, que es por el camino por el que vamos.
Y por tanto, la diversidad no es estandarización, no es homogeneidad entre todas las comunidades, no es hacer tabla rasa, no es la disolución de nuestra identidad con todas las demás identidades nacionales, sino que es que cuando nuestros nietos, dentro de muchos años, esperemos, España, sean conscientes del país en el que están viviendo. Y en España no se puede hablar con exactitud, de una manera difícil, pero con ambición, de lo que es remigración, sin hacer una consideración, aunque sea breve, de lo que es la hispanidad. La hispanidad fue llevar lo mejor de España a América, fue proyectarnos sobre América, fue llevar nuestras universidades, nuestros monasterios, nuestras catedrales, nuestra arquitectura, nuestra agricultura, lo mejor de España a América. Y también parte de muchas buenas cosas a España, de distintos productos, en definitiva, de distintas prácticas que nos hemos intercambiado entre unos y otros, creando una comunidad cultural en la que objetivamente tenemos mucho en común. Lengua, fe en gran medida y otro tipo de costumbres y prácticas. Pero hispanidad nunca fue llenar España de cientos de miles o de millones de hispanoamericanos, que es lo que estamos viviendo ahora. Hispanidad fue proyectar la romanización, lo que nosotros habíamos traído del Imperio Romano, sobre América, no llenar nunca España de americanos. Y por tanto, España debe seguir siendo soberana, debe seguir decidiendo su destino, como se ha dicho. Debemos seguir siendo dueños de nuestro futuro y debemos seguir teniendo la posibilidad de poner límites a quién viene y quién no. Y por tanto, podremos tener relaciones económicas, diplomáticas, culturales, muy provechosas con todos los países de América, pero eso jamás significará que rindamos nuestras fronteras y que cualquiera con un visado de turista pueda entrar en España y permanecer y tener la nacionalidad a los 2 años como estamos viviendo ahora. Y por tanto, remigración para mí es rechazar las falsas dicotomías en las que mucha gente parece que nos quiere hacer escoger entre llenar España de africanos o llenarla de americanos, como si tuviéramos que escoger una de las dos. Y también rechazamos la falsa dicotomía, porque ya son indistinguibles por culpa de figuras del arraigo, por las solicitudes masivas de asilo, por nuestras políticas migratorias, entre la inmigración legal y la ilegal, porque ambas dos son dañinas y perjudiciales y masivas. Y tampoco vamos a aceptar ni a escoger entre la inmigración que viene en patera a Canarias y la que viene con un falso visado de turista para quedarse por el aeropuerto de Barajas. Y remigración, seguro, ya desligándolo de la cuestión de la hispanidad, pero ya en general, debe ser necesariamente que si uno cotiza lo mínimo, porque viene a realizar aquí trabajos muy escasamente cualificados, pero se aprovecha al máximo del estado del bienestar, debe salir de España. Y si no sale voluntariamente de España, deberá ser deportado, porque España no es una ONG y tampoco debe ser el reformatorio del resto de países del tercer mundo para los jóvenes conflictivos de Colombia, de Venezuela o de Marruecos. España es una comunidad nacional, esta es nuestra casa, tenemos derecho a cuidarla, a proteger a los que están dentro y por supuesto que eso es lo que vamos a hacer aquí los que estamos compartiendo todas estas reflexiones. Y por tanto, lo justo para los españoles, a la hora de determinar cuál debe ser la política migratoria, es que quienes tenemos esta inquietud seamos capaces de definir quién merece estar en España y quién no lo merece, y quién suma y quién resta. Y creo que todos llegaremos muy pronto a la convicción de cuáles están en un lado y cuáles están en el otro. Y para mí remigración es también no solo una cuestión meramente migratoria, es un proyecto de país. Es lo que debemos entender que debe definir el resto de cuestiones a nivel nacional. Por ejemplo, Tony hablaba aquí que en el año 1996 había apenas un 1, algo, un 2% de inmigrantes en España. Puede que en ese momento a alguno le parezca que fueran muchos o que fueran pocos, pero desde luego es una cantidad 10 veces inferior, ¿no? Se ha dicho, a la que estamos viviendo ahora. Pero en cualquier caso, presumiendo la buena fe de quienes en ese momento gestionaban los destinos de España, ¿podemos 30 años después, en plena revolución tecnológica,
seguir teniendo la misma política migratoria que hace 30 años? Ahora que todos lo estamos viviendo, me imagino que unos disfrutándolo, otros sufriéndolo, la gran revolución de la inteligencia artificial, de la robotización, de la automatización, ¿de verdad debemos basar nuestro modelo productivo en traer a cada vez más y más inmigrantes para hacer trabajos escasamente cualificados? Yo de verdad, y me imagino que vosotros, pues creo que no. España debe construir un futuro nacional, un futuro en el que su competitividad no dependa de tener cada vez más empleados con salarios precarios y con unas condiciones laborales pues muy bajas. Lo que tenemos que apostar es por una política energética de energía nuclear, por acumular agua, por aprovechar la energía hidroeléctrica, por aprovechar todas estas ventajas tecnológicas, por aprovechar que estamos en el eje entre España y América, y entre Europa y África, que estamos en el eje entre París y Lisboa, que tenemos una situación económica y geográfica privilegiada. Y por tanto, también hay una cuestión que se debe abordar, que es la laboral. Y eso es una reflexión que todos nos hacemos, y si no nos la hacemos nosotros, nos las hacen nuestras madres o nuestras abuelas. Pero claro, hijo, si no hay inmigrantes, ¿quién va a trabajar como camarero? ¿Quién va a trabajar como pintor? ¿Quién va a trabajar, ¿no? Atendiendo a los ancianos? Esa es casi siempre la excusa de la izquierda mainstream en las tertulias televisivas, ¿no? Pues aquí hay que decir con claridad, no hay remigración posible si no volvemos a redignificar y a revalorizar los oficios, los trabajos manuales. Todos conocemos algún caso, ¿no? De hijo de agricultor o de hijo de fontanero, al que se le ha dicho, no, hijo, estudia sociología o estudios de género o alguna pantochada de estas. Y uno ve, pero si yo hubiera seguido con el oficio de mis padres y abuelos, regentando la carnicería, la empresa de pintores o la empresa de jardinería, estaría mucho mejor que aquí trabajando rodeado de sudamericanos en un call center, ¿no? ¿Me vais a permitir la broma? En definitiva, desde esa perspectiva, remigración es abrazar lo mejor del futuro, de la tecnología, de la inteligencia artificial, de todos los avances tecnológicos, y la reconciliación con lo mejor de nuestro pasado, que son los oficios, los trabajos manuales. Me vais a permitir ya solo dos cosas, porque sé que vamos tarde, vamos un poco justos, pero no quiero dejar de decirlo. La remigración no es una cuestión cruel, no es una cuestión que sea irreconciliable o incompatible con nuestra tradición cristiana. Todos somos conscientes de que es un deber cristiano el practicar la hospitalidad. Pero si yo soy un padre de familia y estoy custodiando una casa, yo decido a quién le abro la puerta y a quién no se la abro. Y yo tengo un deber, y que son unos deberes que se rigen por la ordinalidad, que es que si tengo escasez de alimentos, yo primero alimento a mis hijos, luego a mis sobrinos, luego a los hijos de mis vecinos, luego a mis vecinos de pueblo o de ciudad, y luego ya, si puedo, a los de fuera, pero por ese orden. Y por tanto, no podemos dejar que nadie prostituya, ni que modifique, ni que adultere los conceptos cristianos de caridad, de hospitalidad, de solidaridad, o como los queramos llamar. Porque lo que es evidente... No hay encíclica, no hay deber cristiano que diga que tengamos que perder la prudencia de cuidar nuestra casa, de cuidar a nuestros hijos y de cuidar a nuestros compatriotas, dando continuidad a la comunidad nacional española y, por tanto, que imagino que aquí los que estamos no teníamos esas reservas, quiero trasladaros que no tenemos que tener ningún miedo a quienes nos quieren cancelar por inhumanos, por crueles, por poco solidarios. Y con lo que me gustaría terminar es que esta es una cuestión eminentemente generacional, como prueba pues, la asistencia a este acto. La remigración no la van a poder hacer solo los jóvenes, necesitamos también a los más mayores. Pero o lo lideran los jóvenes o no hay remigración que se vaya a hacer. Porque en todos los momentos difíciles de la historia,
quienes han dado un paso al frente, quienes han asumido riesgos, quienes han ejercido esa vanguardia de la que se nos hablaba antes, han sido los jóvenes. Tiene que ser la juventud patriótica española la que asuma riesgos, la que abandone la comodidad del sofá, del activismo puramente digital, que tiene un valor, pero sabemos que solo con eso pues, no nos podemos dar por satisfechos. Es la juventud española la que tiene que trabajar por un futuro nacional, es la juventud española la que tiene que restaurar España para tener ese futuro que todos deseamos, y es la juventud española la que tiene que llevar a cabo esta gran misión que es la remigración. Muchas gracias de nuevo a los organizadores, gracias al resto del ponente.